La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el licenciado en Artes Escénicas, Gabino Guerrero, nos habló de su tema Danza en la Obscuridad. Bueno. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Espero que se pueda ver ahí mi pantalla que se está compartiendo. Antes de iniciar, pues quiero hablar un poquito como sobre mi experiencia, sobre dónde vengo, sobre lo que he hecho, porque creo que es como muy importante rescatar como el proceso que he tenido y que hemos tenido gente que nos dedicamos a esto o que queremos dedicarnos. Yo soy Gabino Guerrero, soy originario de Caborca, Sonora. Es un municipio acá por dentro del estado de Sonora. Yo tengo dedicándome a las artes escénicas a cerca de unos 8 años. Yo vengo de una familia que trabaja en trailers, en el campo. Prácticamente no hay como una descendencia o algo que nos hayan hecho o involucrado a lo que es a las artes escénicas o a una especialidad que ahora me dedico, la fotografía, la música o la danza, ¿no? Entonces yo creo que soy el primero que hace esto en la familia y que la verdad que lo hago con mucho amor y con mucho gusto y sobre todo con mucha, mucha emoción y creo que es una de las cosas cual más me ha gustado hacer y dedicarme a esto, ¿no? Dentro de donde yo vengo, de Caborca, en mi proceso que he ido como formándome como profesionista, al momento de yo acercarme a las artes escénicas fue un poco a la edad de los 16 años más o menos, porque anteriormente nunca había tenido ninguna relación alguna con las artes escénicas, que no sea consumir televisión o escuchar música, ¿no? En ningún momento me tocó estar con las artes vivas como tal, dentro del movimiento, dentro de la danza, dentro de la fotografía, y creo que es algo, hubiera sido algo muy importante tenerlo durante mi desarrollo, y yo creo que es algo muy importante que nosotros debemos de tener y tratar de fomentar si es que tenemos nuestra posibilidad. La primera obra de teatro o el primer acercamiento que tuve con las artes escénicas vivas fue en una obra de teatro cuando yo estaba en la prepa y recuerdo muy bien que me llevaron por casi casi obligación, pero gracias a eso es que he ido marcando y he hecho mi desarrollo como artista porque recuerdo mucho que me llevaron a ver una obra de teatro que se llama Sor Juana en el Spa, una obra y una producción realizada por la Universidad de Sonora. En esta licenciatura, al momento de graduarse, realizan una producción. Esta producción normalmente tiene funciones en distintas partes, no solamente de Hermosillo. En este caso, en ese momento, llevaron la producción y la función a Caborca, Sonora. En ese momento a mí me tocó ver esa función, Sor Juana en el Spa, y yo lo tengo tan registrado que en ese momento, cuando yo vi esa obra, yo dije, yo quiero dedicarme a esto. No sé qué es, pero yo quiero hacer esto y no tenía ninguna referencia, nunca había hecho teatro, nunca había hecho ejercicio, nunca había tomado una fotografía, nunca había hecho nada. Pero creo que la inquietud y seguir el instinto es lo que me ha ayudado mucho a seguir con lo que he hecho y poder abrirme puertas y seguir aprendiendo y a seguir deconstruyéndome para poder ser mucho mejor y ser capaz y resolver muchas dificultades. Cuando yo veo esta obra al pasar el tiempo, pues digo, bueno, quiero dedicarme completamente a lo que es el teatro, ¿no? Me acerco a la Universidad de Sonora en Caborca y hay un grupo de canto también, porque no había uno de teatro, pero me acerqué a un grupo de canto con la maestra Marcela de Nojean y le comento mi interés acerca de querer dedicarme a esto. Junto a la Casa de la Cultura, que también voy con el maestro Iván Nodal, el cual ha sido una parte fundamental en mi desarrollo, porque dentro de mi proceso de aprendizaje en formación, yo recuerdo mucho que con él
hicimos un ejercicio de improvisación y en este ejercicio de improvisación y de movimiento, él me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a estudiar e ir a hacer la audición para la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad de Sonora en Hermosillo. En ese entonces yo dije, no, pues sentí como un gran apoyo y algo muy emocionante, pero tenía muy poquito tiempo de prepararme en ese momento para ir yo y decidir estudiar, cuando sé que había muchísima gente queriendo entrar a esa licenciatura y que había pocos lugares para poder quedar aceptado en esa audición, ya que son dos filtros. Es el examen que todos los de la licenciatura hacen y aparte realiza una audición con 5 distintas pruebas, ¿no? De coordinación, de voz, de memoria, de improvisación y una pequeña entrevista que se realizan ahí. En ese momento yo dije, ok, bueno, pues entonces me empecé a preparar para teatro y me iba entrenando con la maestra Marcela Enojean en canto también para poder entrenar mi voz y con Iván Noal, que también era de canto, por algunos ejercicios que hacíamos como de improvisación y de expresión corporal y de poder como comunicar en esto que nos dedicamos, ¿no? Como en el escenario, poder compartir y poder como ser honestos mucho con lo que decimos y comunicamos. Al momento de que yo me inscribo y realizo la audición, yo recuerdo mucho que yo jamás había tocado una duela y al momento de entrar y toco la duela y veo todo lo que involucra esos espacios grandes, la gente, cómo no había filtros, cómo las personas ahí se desenvolvían de una manera tan natural y tan orgánica, me emocionó muchísimo y dije, este es mi lugar. Realizo solo la audición, pero aparte conjuntamente también realicé la audición para música, para la licenciatura en música, especialidad en bel canto. Entonces, yo tenía muy poco preparándome para canto, ya sabía que no iba a quedar, pero creo que rescato mucho mi insistencia y el querer hacer las cosas y mi disciplina y el rigor y determinación para poder querer hacer eso. Pero yo ya sabía que no iba a quedar. Entonces realicé la audición para canto y realicé la audición para teatro y en canto no quedé, pero en teatro sí quedé. Entonces, cuando hice todo el proceso, realicé el examen aparte, el que todo el mundo hace, eh, fui aceptado en la licenciatura. También había hecho otro examen como en turismo, no tenía nada que ver con lo que me quería dedicar, pero yo quería estudiar algo fuera de Caborca, entonces por eso realicé estos otros exámenes para poder irme a estudiar fuera. En el caso, también creo que es importante porque mucha gente dice, ¿cómo? Me preguntan mucho que si cuál fue la opinión de mis papás al momento de yo quererme dedicar a esto, ¿no? Porque normalmente cuando le dices a tu papá, voy a querer estudiar teatro o música o canto, normalmente es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no estudias algo que te deje? En mi caso fue totalmente lo contrario. En mi caso fue, te vamos a apoyar, estudia lo que tú quieras y lo que necesites, vamos a ver cómo te ayudamos para resolverlo. Pero tu responsabilidad es concluir eh, esa licenciatura y eso que quieres hacer. Entonces, yo recuerdo que entré y el primer año fue una de las cosas más difíciles que creo que he realizado porque me enfrento éramos 40 personas, 45 cuando entramos a la licenciatura porque se abrieron 5 lugares más. Normalmente aceptaron a 40, pero aceptaron a 45. En la licenciatura se dividen en opción danza contemporánea y en opción teatro. Yo en ese momento iba solamente a lo que es teatro. Cuando estoy las primeras clases, observo que muchas de las personas tenían muchas aptitudes, muchas habilidades ya desarrolladas. En mi caso, yo era la primera vez que tomaba una clase, eran de las primeras veces que tomaba un entrenamiento de ballet, de danza contemporánea, porque normalmente, incluso ahorita, las dos licenciaturas en los primeros 2 años están juntas. Entonces, realizas el entrenamiento de voz, el entrenamiento corporal, el entrenamiento actoral, todo continuo para poder desarrollarte como un artista más integral. Entonces, recuerdo que había las personas que iban a dedicarse a la danza contemporánea, ya tenían mayor flexibilidad, mayor resistencia, mayor fuerza,
y pues yo me comparaba mucho en esos momentos y yo me sentía un poco pues mayor y me sentía duro, me sentía mal por lo poco que tenía. Pero todo eso me motivó muchísimo para poder seguir desarrollándome y seguir buscando expandir mis rangos físicos, mis rangos de conocimiento. En esos momentos yo me acuerdo que iba a las clases de la mañana, iba al gimnasio, iba a muchísimas partes para poder, porque me sentía presionado que mis compañeros tenían como mayores habilidades y pues en ese momento yo no, entonces yo estaba en clases extras, iba a tomar talleres, todo lo que podía me inscribía. Claro, también tuvo sus consecuencias porque tuve un exceso de trabajo en la cual me lastimó un poco el cuerpo, pero entendí que dentro de mi proceso y dentro de los procesos son poco a poco, por eso se llaman procesos y creo que es una parte fundamental que he ido comprendiendo en mi desarrollo como profesionista y como ser humano. Dentro de eso, recuerdo mucho la maestra Silvia Salazar que me comentó acerca del Núcleo Antares. El Núcleo Antares es una escuela que está es una escuela de la compañía Antares Danza Contemporánea. Antares Danza Contemporánea es una compañía aquí en Sonora, una de las compañías más importantes de México, que tiene su escuela. Entonces la maestra Silvia Salazar me dice, oye, deberías de ir al núcleo Antares a estudiar porque puedes tener pues otras clases más extras en las tardes, entonces deberías ir y preguntar. Yo recuerdo mucho que fui y me inscribí desde cero a las clases y mis maestros fueron David Salazar, Pablo Ornelas, Omar Romero, Isaac Chau y el maestro Miguel Mancillas. Yo empecé desde las primeras clases desde abajo y creo que aprendí muchísimo con respecto a lo que es la disciplina y el rigor. Y en ese momento cuando yo empecé como a explorar un poquito la corporalidad, el movimiento, todo lo que involucraba el rigor, pero aparte el no tener controladas las cosas. Sentía como una gran emoción y una adrenalina increíble como para poder ir más allá. ¿Qué había más allá del ejercicio, más allá, aparte del conocimiento, de la corporalidad? Porque el cuerpo no miente, o sea, el cuerpo dice muchísimo y ahí era la oportunidad para que yo tenía para poder explorar el movimiento, poder explorar el diseño del movimiento y todo lo que conlleva mi cuerpo y el cuerpo de los demás. Entonces, conjuntamente, estudiando teatro en ese momento y en el núcleo Antares en las tardes, yo iba construyéndome. Hubo un momento en donde tuve que decidir a qué era lo que me tenía que dedicar, ya si era danza o teatro, porque las dos me quitaban muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, opté por hacer el cambio e hice el cambio de licenciatura y me cambié a lo que es danza contemporánea en la Universidad de Sonora. También sentía que no tenía mucha formación. Entonces lo que yo hice fue bajarme un año de manera voluntaria porque quería repetir las materias porque necesitaba información y no había asimilado muchas cosas. Entonces, como quien dice, por amor a lo que yo hice, me bajé un año y repetí un año. Yo realicé 5 años de la licenciatura en vez de haber realizado 4 años. Y creo que es una de las cosas que me han funcionado muchísimo porque aprendí bastante y amarré muchísima información y digerí como muchas cosas para poder entonces sí confrontar todo lo que he aprendido y ponerlo en marcha y poder seguir desarrollándome de muchas maneras. Mientras me iba desarrollando, bueno, estas fotografías que estamos aquí, ahorita voy a comentar un poquito cómo es que las he ido logrando y cómo me fui involucrando a lo que es la fotografía y cómo fui desarrollando todo esto. Dentro de mi desarrollo en la licenciatura en artes escénicas, mientras estaba estudiando, pues no solamente es entrenar, no solamente es estudiar, también creo que es una parte fundamental indagar y buscar y gestionar nuestros propios proyectos, porque, por ejemplo, pues en mi caso, a mí me gusta mucho la cuestión de la gestión cultural y aprendí a redactar proyectos. En ese momento yo me acuerdo que estaba una convocatoria que se llama PECDA, FECAS,
del 2017-2018. Y yo apliqué esa convocatoria con un proyecto que se llamaba De un lugar a otro. Al momento de yo redactar el proyecto y realizar todo lo que es un presupuesto, objetivos general, desarrollo de actividades, una calendarización de actividades, conseguir cartas de aceptación de lugares que te vas a presentar, realizar todo lo que conlleva esto, pues para mí era muy difícil porque era la primera vez. Entonces, lo que yo rescato mucho fue que yo pregunté a personas que ya tenían bastante experiencia. Me gusta mucho comentarlo porque la verdad yo me sentía un poco torpe en ese momento porque no sabía redactar un proyecto, pero yo fui y me acerqué me acuerdo, con Manuel Ballesteros y le mostré mi proyecto y me dice, mira, hay que hacer estas modificaciones, trata de ser más tú, pero ser un poco formal, las redacciones hay que cambiar esto. En ese momento aprendí que para mí fue muy importante y tuvo resultados el pedir ayuda con profesionistas, pero no tomarme como esas críticas de manera como personal, sino poder bajarlas a un formato, a algo tangible y después ver los resultados porque al momento de yo concluir mi proyecto y realizarlo y aplicarlo para participar, fui beneficiado. Me gané esa convocatoria y obtuve lo que fue mi proyecto en el cual consistía estar estudiando. Yo ya estaba a punto de terminar la licenciatura, pero también me quería ir a Tijuana a estudiar allá con la compañía Lux Boreal Danza Contemporánea. Entonces, al momento de yo empezar mi proyecto, empiezo a estudiar en Hermosillo con Antares Danza Contemporánea y con Viach Dance también. Y después, en la segunda parte del proyecto, yo me iba a Tijuana. Me fui a Tijuana y allá estuve colaborando con la compañía Lux Boreal y monté un unipersonal, un solo para presentarse en Caborca y poder realizar talleres en la Universidad de Sonora, en el museo, con el maestro César Arturo, que fue quien me ayudó y me prestó parte de las instalaciones para poder compartir un taller de manera gratuita como parte de la retribución de este taller. Cuando yo estaba haciendo eso, ahí fue cuando yo todavía no involucraba lo que era la fotografía, pero recuerdo mucho que me invitaron a mí Jesús Gómez y Marcela Rendón. Ella es maestra del Tecnológico de Monterrey aquí en Hermosillo, Sonora. Me invitaron a tomar un curso de fotografía en el Cerro La Pintada. Y en ese momento, pues yo nunca había tenido una cámara de fotografía, nunca había tomado fotografías ni en manual, no sabía nada lo que conllevaba y no sabía que me iba a terminar dedicándome a esto y poder explotarlo como ahora lo hago. Decidí ir a ese taller y para mí fue como conocer un juguete nuevo, fue súper sorprendente, pero aparte siento que he sido como muy terco para muchas cosas y estoy ahí, y estoy ahí, y estoy ahí. Entonces con la cámara estaba ahí tomando fotos a todos. Recuerdo que tomé como unas 2.500 fotografías y en ese momento yo decidí, dije, todo lo que tome lo voy a guardar. Entonces yo tomé mis primeras fotografías con una Nikon D3000 con una cámara de gama baja. En ese momento yo estaba tomando fotografías de paisaje, a personas, y agarré la cámara y por primera vez la utilicé en modo manual. Ni siquiera en modo automático, en modo manual me dijeron, esto es el ISO, este es el diafragma, esto es la velocidad de obturación, esto es el balance de blancos. Y para mí, que era bailarín, que no tenía nada que ver con eso, pues fue como mucha saturación de información. Pero al momento de hacer eso, yo creo que soy una persona medio competitiva y dije, ok, venga, vamos a utilizarlo y vamos a ver qué podemos hacer y aprendo porque aprendo. Entonces la agarré y ese taller fue para mí como de mucha emoción y de mucho aprendizaje y me gustó mucho que podías poner la atención en lo que tú querías y poder plasmarlo en una fotografía. En idea lo entendía, pero hacerlo en una fotografía no tenía la mecánica ni la técnica para poder realizarlo en ese momento. Entonces ya terminé el taller y empecé a practicar y yo me llevaba mucho la cámara a mis clases de la Universidad de Sonora con mi entrenamiento
Normalmente nosotros en la licenciatura, cuando terminamos un semestre, se hacen clases abiertas. Estos exámenes se realizan en la cual hacemos una clase normal de entrenamiento de ballet, de danza contemporánea, y gente va y nos observa. Entonces yo aprovechaba esa oportunidad para tomar fotografías. Y ahí fue donde yo empecé a tomar el movimiento y a tomar fotografías y empezar a comunicar algo ya de manera un poquito intencional, ¿no? Lo que a mí me sirvió muchísimo, y este es así como un consejo que me llevo para siempre, es compartir mi trabajo a profesionistas, no a mis amigos, porque mis amigos normalmente lo que te dicen es, muy bonito, muy suave, pero realmente compartir el trabajo a profesionistas fue lo que más me ha dejado porque he recibido una crítica constructiva y me ha ayudado mucho a salir de mi zona de confort. En ese momento yo estaba tomando fotografías con una Nikon D3300. Me acerqué a lo que es el Festival Internacional Un Desierto para la Danza, un festival que se hace aquí en Hermosillo, Sonora, en donde vienen compañías nacionales e internacionales y se muestran. Entonces decidí ir a ese festival y pedir permiso para poder tomar fotografías en ese festival. Esta conferencia se llama Danza en la Oscuridad porque yo me dedico a tomar fotografías en lugares oscuros, con movimiento, entonces es muy difícil porque no controlas la iluminación, entonces tú llegas a un lugar y te enfrentas a algo que no sabes. Y es ahí donde es la parte más emocionante, creo, de que a mí me encanta como de mi trabajo para poder resolverla al momento y tienes que ser como muy minucioso y muy estratégico para poder dar discursos a las fotografías que vayas a hacer. Eso lo digo porque en ese momento yo es la primera vez que me enfrento a un escenario y trato de tomar fotografías. En este caso, me fui a practicar a ese festival que se llama Un Desierto para la Danza, en donde retraté por primera vez a Lux Boreal, Danza Contemporánea, una compañía que está en Tijuana, Baja California, y que tiene su escuela, su diplomado, que se llama Centro de Producción Escénica de Baja California también, un lugar donde puedes hacer un diplomado. Entonces yo empecé a practicar esa vez en ese festival, Un Desierto para la Danza, y empezaba a tomar fotografías sin comprender mucho lo que conllevaba el movimiento, sin comprender como la mecánica de los ajustes, de lo que quería comunicar, y empecé a hacer meramente puros ejercicios. Para mí eran ejercicios fotográficos, pero algo muy importante y que me gusta mucho decir, de lo que conlleva tomar fotografías dentro de un espacio así, que es un lugar oscuro, que no puedes, hay reglas específicas que llevar. Si llevas una cámara reflex, el obturador hace ruido. Por lo tanto, si estás en una función donde no hay música, donde hay poco ruido, tienes que respetar y no hacer ruido. Entonces, porque puede ser molesto como espectador. Yo soy bailarín de danza contemporánea, entonces entiendo lo que es estar dentro, entiendo lo que es estar bailando, entiendo lo que es estar entrenando a diario y las cosas que conllevan estar dentro de la escena y estar como todo lo que puede pasar. Entonces, dentro de todo esto, también están prohibidas las fotografías con flash. Hay muchísimas cosas lo que conlleva el retrato y el hecho escénico, poder retratarlo. Porque al momento de que nosotros retratamos el hecho escénico, pues hay muchas personas involucradas y fue lo que empecé a comprender desde ese momento a retratar en el festival, porque hay personas que están encargadas completamente a lo que es el diseño de vestuario, el diseño de iluminación, el sonido, el movimiento. Entonces mi responsabilidad como fotógrafo es poder capturar, poder llegar a que converjan todas esas direcciones que hay y hacerlas en un retrato. Entonces yo me quedaba pensando, es muchísima información la que tengo que hacer que hagan como una unión. Entonces lo que me llevó un poquito como a hacerlo es observar, escuchar
y ver lo que estaba viendo, no solamente verlo, sino que identificar lo que estaba pasando en escena. Y es una de las cosas que creo que es muy importante, saber qué es lo que estamos viendo en el hecho escénico y que fui aprendiendo ahí con los festivales que fui cubriendo, porque no es cualquier cosa, creo que tomar fotografías dentro de la escena, porque estamos dialogando no solamente conmigo fotógrafo, sino con el bailarín, con el director de escena, con el director de coreografía, con el diseñador de vestuario, con el dirección de iluminación. Con todo esto, entonces, mi responsabilidad es poder comunicar también algo coherente o poder conceptualizar algo que vaya con respecto a la obra. Y algo de las experiencias que he tenido, y creo que es fundamental, es tener el diálogo con el director de estas compañías o estas artes escénicas que estemos retratando, porque podemos exponer. Y a lo largo de mi trabajo he aprendido mucho eso. Siempre, ahorita estamos viendo imágenes de una compañía de Brasil que también retraté, y que estas compañías, a pesar de, pues, de no tener como un diálogo tan directo, lo que rescato también es que yo puedo, que soy bailarín, entiendo el movimiento, entonces evito exponerlos, ¿no? Porque un pie cerrado, un pie abierto, un movimiento chueco o algo así, puede exponer a los bailarines y a la compañía. Y entonces es algo que como bailarín no queremos. Queremos que se vea lo que trabajamos y un poco más allá. Y ya el fotógrafo puede dar o conceptualizar todo el hecho escénico en ciertas fotografías. Estas fotografías que ahorita estamos viendo es de Antares Danza Contemporánea, de polígono irregular de una obra que se presentó, en este caso, no en un escenario, sino que se presentó al aire libre, con luz artificial, pero una luz que es muy difícil. Entonces, ahí uno tiene que sacar sus herramientas y es como ir y explorar y enfrentarte a lo que a muchísimas cosas, porque son lugares donde aparte hay muchísima gente alrededor, entonces uno tiene que estar como buscando las posibilidades para poder retratar. Conforme me iba desarrollando y aprendiendo como estas reglas que hay dentro del teatro y dentro de la fotografía en movimiento, me iba asesorando con muchísimas personas como Ricardo León, Juan Casanova, que han ido confiando en mi trabajo, y ahí el maestro Juan Casanova, con mi poca experiencia, me invitó, recuerdo mucho, a cubrir lo que es el Festival Internacional del PITIC. Es un festival aquí que se realiza en Hermosillo, muy importante, y que me pidió la ayuda para cumplir como parte de las artes que se presentaban en ese festival. Entonces nosotros teníamos un itinerario, fue mi primer trabajo que tuve y que lo agradezco muchísimo, y que creo que para mí fue parte fundamental el que me haya dado esta oportunidad, y que creo que a nosotros en un momento nos conlleva y tenemos esa responsabilidad de darle trabajo a personas nuevas y poder confiar en ellas, porque en algún momento confiaron en nosotros, ahora en un futuro nos tocará a nosotros. Entonces, el maestro Juan Casanova, en este caso, confió en mi trabajo y realicé mi primer trabajo para cubrir el Festival del Pitic. Y yo recuerdo mucho que fue una de las cosas más complicadas y más estresantes, porque estaba cubriendo un festival. Entonces teníamos todo un mapa de actividades y muchos festivales, muchos sedes que cubrir y espectáculos. Y era la primera vez que trabajaba con nunca editaba mis fotos. Era la primera vez que edité en Lightroom. Entonces me acuerdo que me enseñó a trabajar en Lightroom. La verdad no le entendí y yo estaba súper estresado, y yo me acuerdo que tomé como más de 2000 fotografías, 1000 fotografías, y que solo rescaté como 4 fotografías. Entonces yo decía, son demasiadas fotos, son demasiadas cosas, y no sentía que era demasiado para poder llegar a tan poquita imágenes buenas. Entonces decía, tengo que ser más eficientes, ¿cómo puedo?
llega a trabajo de menor cantidad, aunque sea, y que sea mayor calidad las fotografías, porque ¿de qué serviría para mí en ese momento tener tantas fotografías si solamente se iban a publicar tres? Y que solamente yo sabía también que tres eran las buenas, ¿no? Entonces el empezar a trabajar con eso, con la edición, con la exportación, que para mí yo no tenía tanto como unos estudios tan formales en ese momento. Entonces fue toda una experiencia muy buena, pero aparte agradezco mucho que me estuvieran nuestro, asesorando y apoyando junto con las demás personas que yo preguntaba, como maestra Ana Isabel Campillo, que también me echaban la mano y me daban como correcciones y apuntes y observaban mis fotografías. Y eso fue lo que poco a poquito me llevó a llegar a cosas más objetivas y más contundentes. Después de ahí, yo empecé a realizar, a practicar con más obras, como por ejemplo, esta es una fotografía de una obra de teatro de Cuthberto López aquí en Hermosillo. Entonces, esto ya es en escena. Estas tres fotografías que tengo aquí son de distintos eventos. Esta es una obra de teatro en manos, y es Angélica Morales. Esta es una sesión personal que le hice en movimiento y esto ya es una competencia de danza en la cual creo que, pues dependiendo del tipo de evento que estés, tienes que tener habilidades y tienes que ser rápido para que no se te vayan los momentos y poder congelarlos. Todas estas fotografías las estaba haciendo en ese momento con una Nikon D3300. Ya había podido comprar mi primer cámara y empecé a trabajar con esa cámara igual. Y con un lente, un 50 1.8 marca Yongnuo y el 1855, el famoso pisapapeles que dice todo el mundo, que la verdad que con esos lentes yo hice magia y me sirvieron muchísimo para poder ir a practicar, pero aparte, para no confiarme en el equipo. Entonces ahí yo tenía que poner mis habilidades que yo tenía como bailarín para poder controlar el movimiento y poder capturar los momentos que yo quería. Y no haciéndolos con ráfaga, haciéndolos con una sola fotografía. Creo que como bailarín entiendo la mecánica del movimiento. Entonces, se me facilita esta cuestión de identificar en qué momentos va a haber un salto, en qué momentos va a haber un gran tapán, piernas, saltos. Normalmente también creo que es muy importante observar. Entonces, en la estructura de una coreografía, ciertos movimientos se vuelven a repetir. Entonces, mientras se va desarrollando el lenguaje, en los primeros 5 minutos, ese lenguaje te va a ir diciendo cómo se va a ir desarrollando esa obra coreográfica. Entonces, se te facilita prevenir lo que va a pasar. Eso al momento. Eso cuando vamos y vemos espectáculos por primera vez. Pero en otras ocasiones, más adelante les voy a platicar de procesos en los cuales yo he estado documentando todo lo que es un proceso creativo. Entonces, como ya he visto tantas veces una misma obra, se me facilita tomar una captura, porque ya sé en qué momento sucede y cómo sucede. Pero ahí también desarrollo otra habilidad para poder dar otra imagen de la misma fotografía, porque a veces pasa como ayer dentro de las conferencias pasa esto que es el bloqueo creativo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestras herramientas y observar de distintas maneras para poder la misma fotografía tomarla desde distintos lugares y poder dar distintos significados y conceptos con el mismo hecho escénico y con las mismas herramientas que tenemos. Creo que me desconecté. ¿Sigo ahí? Sí, Ok, un momento, por favor. ¿Qué pantalla se ve?
La que tiene tres figuras, Gavino. Listo, entonces ya tuve aquí un pequeño accidente. Anda aquí mi gatito y anda moviendo todo. Bueno, volviendo. eh, lo que comentaba, con respecto al bloqueo mental, pasa mucho que empezamos a observar desde el mismo lugar, entonces, por lo tanto, obtenemos los mismos resultados y creo que el buscar distintos lugares y el tener referencias, el estudiar, el tomar, ver trabajos de otros compañeros nos va a ayudar muchísimo a poder potenciar nuestro trabajo y poder tener claro como lo que queremos comunicar. También nos ayuda a buscar distintas maneras de poder fotografiar. Dentro de lo que yo hago, normalmente yo no tengo el control de lo que es la iluminación, yo no tengo el control de nada. Entonces creo que es una de las partes que caracteriza mucho mi trabajo, porque yo llego y yo en base a lo que yo veo, yo hago que converjan esas iluminaciones, esos cuerpos que están danzando en la oscuridad, y yo hago un retrato a partir de ahí y trato de dar un concepto para poder compartir. Cuando con mi experiencia, una de las cosas que para mí es muy importante es que creamos un archivo histórico. Creo que ahorita con la pandemia fue algo muy importante que creo que todos entramos como en pánico, porque todo a través de las plataformas. Entonces, muchas de las compañías no se tenía como el material y un material de calidad para empezar a compartir dentro de las redes. Entonces fue ahí donde se empezó como a prestar atención más a lo que era el registro y la documentación de los procesos creativos y guardarlo y también invertir en en estos servicios que son de suma importancia, pero invertir también en personas especializadas en estos hechos escénicos, ¿no? Y en estos procesos creativos. Voy a hablar un poquito de de mis trabajos con mayor impacto. Estas fotografías que estamos viendo aquí son de una compañía con la que también estudié con Antares Danza Contemporánea, en la cual yo empecé a registrar sus obras. Esta obra se llama Pliegues de Danza Contemporánea. Esta obra se llama Lado a Lado, igual, de Antares Danza Contemporánea. Y también una de las cosas que me importa muchísimo es, aparte de retratar el hecho escénico, es darle los créditos a todas las personas involucradas dentro del proceso, que aquí hay un diseño de iluminación a cargo de Ivonne, hay un diseño de coreografía a cargo del maestro Miguel Mancillas, hay una compañía, hay un diseño de vestuario, hay una bailarina, que en este caso es Tania Alday, igual en todas las coreografías que tenemos aquí. Esta fotografía es de una obra que se llama Que no descubran tu nombre, y es una obra que yo ya había visto bastantes veces. Entonces casi todo el mundo tomaba esta fotografía. Entonces como que nos enfocábamos solamente en esto, pero no en todo lo que conllevaba el contexto alrededor de esta fotografía. Esta fotografía la tomé con una velocidad de 1/200, con un ISO de 3200, creo, y con el lente un 18-55 y con la cámara Nikon de 3300. Para mí el realizar esta fotografía fue para mí muy importante porque ya conocía el momento y era algo que quería poder compartir, y fue de las primeras fotografías en las cuales yo aprendí cómo a comunicar lo que yo quería. Entonces, ha marcado una de mis partes importantes, pero más adelante también tengo aquí esta fotografía que para mí ha sido como de las de mayor impacto, que esta fotografía la realicé para Antares Danza Contemporánea con su obra Las Buenas Maneras. Aquí, esta obra yo recibí la invitación
para poder bailar esta pieza. Entonces yo estaba bailando dentro de esta obra, pero también me tocó tomar la fotografía que se iba a lanzar para esa publicidad y nosotros teníamos que realizar el preestreno aquí en Hermosillo, pero aparte realizamos un estreno en Ciudad de México. Entonces sentía la responsabilidad, me acuerdo, porque era la primera vez donde yo dialogaba con un director y poder conjuntamente llegar a una imagen que hablaría de su obra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo estaba dentro de esa pieza, pero dentro de esa pieza, como yo bailaba, me acuerdo mucho que empezaba a retratar en mi mente, empezaba a ver imágenes, empezaba a ver conceptos, y aparte esta pieza, que se llama Las Buenas Maneras, es una pieza de 15 bailarines. Y cuando yo hablé con el director, el maestro Miguel Mancillas, llegamos como a un acuerdo que queríamos multitud, que no queríamos dar protagonismo, que queríamos hacer algo más general. Entonces, en base a mis propuestas, estuvo esta fotografía, que es una fotografía que se ha utilizado muchísimo para notas, para prensa. Estuvo impresa también en los metros de la Ciudad de México, estuvo impresa en bastante publicidad de los camiones, en muchísimas partes. Entonces fue para mí una de las imágenes más importantes dentro como de mi experiencia. Y aparte porque marcó una parte importante que yo aprendí a tener, como el diálogo con el cliente, con el director, pero aparte no solamente como fotógrafo, sino como ya un artista creativo, como un artista visual y poder dar un concepto y que se vea eso que queremos, ¿no? Entonces, Las Buenas Maneras, esta fotografía fue para mí algo muy importante que he hecho dentro de mi trabajo. Ahorita también he tenido otros procesos, por ejemplo, que trabajo con unas competencias que se llama danza ética. Y lo importante y lo que caracteriza a una competencia de danza contemporánea o de lo que sea, es que son muchos fragmentos de coreografías que tienes que retratar y que tienen duración de 5 minutos máximo y que nunca los has visto. Por lo tanto, no tienes la referencia de poder retratar ese hecho escénico. Y como es inmediato, tienes que tener la agilidad y la práctica para poder retratar eso e identificar las habilidades técnicas que tiene cada uno de los bailarines. Y como estamos trabajando en una competencia donde se busca como cierto dinamismo, ciertas habilidades, tenemos que ser muy selectivos con lo que retratamos y hacerlo eso en 5 minutos o 3 minutos. Eso es como entrar como en una adrenalina y una experiencia, y aparte pues tú le vas a dar la imagen a todo eso de la competencia, ¿no? Entonces, tienes esa responsabilidad, se presenta una sola vez, dura 3 minutos, tienes a 10 bailarines enfrente. Entonces, ¿cómo sacas las mejores fotografías y cómo previenes? Es ahí donde es el reto. Esa competencia, aquí tengo una de las fotografías, es esta fotografía dentro de esa competencia. Entonces, eh, al momento de que inicia la secuencia de movimiento, identificas a las personas con habilidades técnicas para poder enfocarte en esas personas. Entonces, ya aprendemos cómo a poder diferenciar y a poder ser rápidos y selectivos y con una sola fotografía capturar el momento que quieres. Entonces, normalmente las secuencias de movimiento tienen un lenguaje específico. Ese lenguaje específico, pues nosotros como bailarines nos entrenamos, entonces ya sabemos y identificamos que después de un chassé, un movimiento de danza, viene normalmente un salto o hay unas preparaciones para saltos o para batmans. Entonces ya identificamos lo que viene y se nos facilita, bueno, en este caso a mí se me facilita poder capturarlo en un solo disparo. Pues entonces, todo eso lo hacemos lo hago dentro de los primeros segundos, minutos, porque en una competencia de danza retratas 30 coreografías de 3 minutos, entonces no tienes tiempo como para procesar o para poder observar. Ahí es inmediato y ahí trabajas para poderle dar
lo mejor a esa competencia, que se vea dinamismo, que se vea agilidad, destreza, habilidades técnicas. Entonces es una manera como muy emocionante de trabajar. También ahorita trabajo con una compañía de danza que se llama Somos Escena, en la cual me toca estar trabajando, documentando todo el proceso creativo y estar trabajando en el archivo histórico de esta compañía. Son de las cuales las cosas que creo que peleo más y que me gusta mucho defender, porque casi nunca tenemos un archivo histórico de nuestros procesos. Yo dentro de mi trabajo como fotógrafo tengo todo guardado y organizado dentro de mis trabajos. Entonces, en algún momento que yo quiero buscar algo, lo tengo a la mano, lo tengo todo digitalizado en la nube y en mis discos duros, entonces se me facilita mucho. Y esto es lo que trato de ir inculcando con mis clientes, con el trabajo de artistas, que promovamos, que tengamos nuestro archivo histórico y que podamos documentarlo y que sea de calidad. Dentro de mi trabajo con esta compañía, como aparte como bailarín, pues entreno y aparte realizo lo que es el proceso fotográfico y llego a trabajar con la directora para poder llegar a una imagen que va a ser el diseño de su publicidad del producto final de esta compañía. En este caso, la compañía trabaja para hacer una obra de danza contemporánea y yo trabajo conjunto con todo el proceso para poder llegar a una sesión de fotos donde se va a salir la imagen de la publicidad, que va a ser intervenida por una diseñadora en la cual vamos a trabajar como en conjunto. Entonces yo empiezo a estar desde los ensayos, empiezo a retratar, empiezo a documentar las imágenes de los bailarines. Ahí tenemos a Ana Paula Ornelas, aquí tenemos a Citalis Gasca. Entonces yo a partir de ahí de los ensayos empiezo a retratar. Aquí tenemos a Cristian Durazo y a Joel Durazo. Entonces en estos procesos que se van haciendo, yo empiezo a realizar registro y ahí yo ya empiezo a trabajar un poquito en lo que va a ser el concepto final para para la coreografía. Ya yo al final, cuando acercan las fechas de la sesión de fotos y de lo que vamos a trabajar como publicidad, yo hablo con la dirección y ya le hago mi propuesta de lo que yo veo de la coreografía y hacemos un diálogo, compartimos ideas y después ya trabajamos en lo que va a ser la imagen final. Cuando nosotros trabajamos para el diseño final de esta compañía, pues hicimos esta sesión de fotos ahí, aquí en Hermosillo, ya con el vestuario, con el diseño de maquillaje que se hizo en un lugar específico. Y pues aquí esos son unos pocos de los resultados. A diferencia de este proyecto, creo que cada proyecto tiene como su característica. Este proyecto busca como se están realizando las funciones en lugares al aire abierto, en lugares vulnerables. Entonces realizamos 25 funciones en distintos espacios. Y aquí la diferencia, que para mí fue muy importante, es que dejé de trabajar un poquito con la escena, con la oscuridad. Entonces trabajé desde otro lugar que era al aire libre, en lugares donde yo no tenía ya acceso a lo que era una iluminación tan diseñada. Trabajaba al aire libre, con muchísima gente, con lugares desconocidos, en donde se atravesaba un perro, donde entraba vacas, en donde la luz se iba, en donde empezaba a llover. Entonces, pues tú tienes el equipo y aparte como yo miembro de Somos Escena, pues también estoy encargado como de distintas cosas del montaje mientras ellos bailan. Pues, entonces es un shot de adrenalina y responsabilidad la que tienes que hacer y que tienes que ser un poco ágil para poder retratar eso, ¿no? Y también, al mismo tiempo, poder jugar con la fotografía, jugar con las direcciones, con los puntos de fuga, con la composición y poder comunicar algo congruente a la obra. Cuando trabajo con este tipo de compañías, se nos piden cosas específicas, ¿no?
cuando tienen apoyos otorgados por en FONCA, por México en Escena, por algunos estímulos, nos piden ciertas fotografías como tomas abiertas, donde se vea el público, donde se vea que es una obra de danza contemporánea, donde se vea que es danza, que hay movimiento. Entonces, ahí hay cosas muy específicas que se me piden para poder registrar que se está llevando a cabo eso. Porque es muy diferente tener esta fotografía que dices, bueno, pues no sabes de qué es, a cuando ya sabes que es un espectáculo que se está realizando, que es danza, donde hay un público que está observando. Entonces, a partir de ahí, creo que he ido trabajando y el escucharlos a los directores y sus necesidades me ha servido mucho. Pero también he tenido otras ocasiones en las cuales muchos de los directores pues me dicen, bueno, pues tú haz lo que quieras. Entonces es ahí donde dices, ay, pero pues, ¿y si no le gusta o si al final no se cumple lo que quieres? Entonces ahí yo lo que hago mucho es como tratar de tener un poquito de todo para cubrir todo eso, porque a veces puede que yo me enfoque en ciertas cosas, como en este caso, uno de los proyectos que también cubro, que es de multicultural, pero por ejemplo no funciona para poder dar justificación de lo que se está realizando. Entonces tengo que realizar ciertos tipos de tomas, pero también sin perder la creatividad. Por ejemplo, estas son una de las obras que se realiza en colaboración con la Cachimba Teatro y Multicultural, y nosotros llevamos espectáculos a lugares vulnerables y marginados a que gente pueda ver este tipo de espectáculos. Y mi labor como artista y como fotógrafo es poder retratarlos, pero sin perder esa creatividad y esa composición para que se pueda ver todo lo que conlleva, ¿no? Aparte de, 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 de jugar con todo lo que tenemos, ¿no? También ahorita he tenido la oportunidad de estar trabajando mm, con estas personas y que llevamos fotografías perdón, llevamos los, la compañía Somos Escena y la Cachimba Teatro son dos proyectos en los cuales yo estoy involucrados como fotógrafo en los dos procesos. Entonces, pero aparte de eso, estoy involucrado como también técnico. Entonces uno poquito a poquito tiene que hacer como de todo y como ser una persona como muy dosificada para poder cumplir con todo lo que conlleva eso que estamos realizando, poder trabajar en lo técnico, en montar iluminación para ese espectáculo, una iluminación sencilla, pero aparte también cargar sillas, también empezar a registrar ese proceso de montaje, porque es una de las cosas que también son importantes, que quede, que se vea cómo montamos, cómo está el espectáculo, y aparte también en ese momento, pues yo también a veces estoy con Somos Escena, entonces me divido en la otra parte y voy y realizo con ayuda en el otro montaje, y ha sido como toda una experiencia que me ha ayudado como a resolver de distintos lugares, a diferencia de un teatro. A diferencia de un teatro que tú tienes una iluminación ya establecida, tienes todo más cuidado. En estos lugares abiertos ya es un poco más, pues es distinto trabajar así porque te enfrentas a otros agentes externos. Entonces uno tiene que tener la capacidad y la resolución de poder llevar todo esto y poder registrarlo en un archivo histórico, registrarlo, documentarlo, pero aparte poder capturar la esencia del movimiento y todo esto que queremos compartir. Aquí hay otras fotografías que les quiero compartir que he hecho. Me voy a ir como un poquito más ágil. Esto es una fotografía que realicé con Daniela Urias. Unas fotografías que queríamos como experimentar, empezamos a retratar con un proyector. Esto es dentro del festival Un Desierto para la Danza. Estas fotografías las realicé con una Nikon de 3300 en ese momento. Estas igual, con las Nikon de 3300, con luz sencilla, igual con poco, no hay edición como tal.
solamente manipulación de las luces, las sombras. Igual dentro del festival Un desierto para la danza, con la compañía Lux Boreal. Aquí ya empecé a tener y a jugar un poquito con lo que es la proyección en los cuerpos, igual con Daniel Orías. Acá tenemos una obra de teatro que son de las dragas de Maitorena. Aquí ya empecé a trabajar igual con el proyector, con la misma bailarina Daniela Orías, de aquí de Hermosillo. Estas fotografías las utilizo mucho para los talleres que imparto de fotografía, donde puedo como tener ejemplos de mi trabajo y poder decir cómo he hecho estas fotografías. Aquí tenemos igual a Daniela Orías. Estas tres imágenes siempre las pongo porque son de distintos eventos en los cuales yo tengo que pues comunicar lo que conllevan estos tres tipos de eventos, ¿no? Porque no es lo mismo retratar al aire libre a un evento de danza, a un evento de teatro, a un retrato de fotografías personales. Esto es teatro, de teatro en manos. Esto es una compañía de Brasil. Esta es una compañía de Cuthberto López, de Habemos Teatro. Ella es Daniela. Aquí tenemos Antares Danza Contemporánea con la obra Polígono Irregular, es al aire libre, entonces uno con la iluminación que tiene que resolver y tratar de respetar a los bailarines y que se vean lo mejor posible sin exponerlos. Igual esta es la compañía de Brasil. Estas son unas fotografías para un diseño que empezamos a hacer para una obra de teatro que se realizó aquí en Hermosillo. Esto se realizó en un antro. Estas fotografías son de pliegues. Estos son algunos retratos que he hecho, lado a lado, que no descubran tu nombre. Esto es lo que les digo, que hay que tratar de buscar distintos ángulos y de no limitarnos por el equipo que tenemos. Polígono irregular, de Antares Danza Contemporánea. Esta obra es Polígono irregular, de Antares Danza Contemporánea. Este es un remontaje que se hizo para Antares Danza Contemporánea, en la cual yo ya empiezo a jugar un poquito como con la simetría, con el blanco y negro. Ella es Jaira Santa Cruz con la obra, con la obra de la producción es La Lágrima, con plagio se llama la obra. Teatro La Sangre. Estas fotografías las realicé para el Centro de Producción de Danza de Baja California, para el diplomado. Es una gira que se realizó allá, en la cual yo me encargué del registro. Y ya también dentro de mis clientes realizo fotografías como para compañías o para escuelas de danza de ballet, como Bárbara Garza Ballet. Igual son las primeras fotografías que vimos al principio, con otra selección. Aquí con Daniela Orías, aquí jugando un poco con el cañón y poder dar coherencia como con la fotografía y que concordará en su rostro. Estas fotografías son de pliegues de Antares Danza Contemporánea, dirigida por el maestro Miguel Mancillas. Estas fotografías ya las realicé igual con la Nikon D3300, con un lente 70-300. Esta obra se llama Fue Yo, con el maestro Miguel Mancillas y Alejandra Medina. Esta obra es de Producciones Las Lágrimas. Estas son de Multicultural, de Somos Escena, dentro de los ensayos y dentro de las fotografías que he hecho para ellos. Bueno, esto es un poquito de mi trabajo que he realizado
dentro de las artes escénicas. Creo que ha sido para mí muy, muy, muy importante y ha sido una de las cosas que más me ha gustado y más aprendizaje me ha dejado. Creo que es algo de suma importancia que tenemos que tener en cuenta, el estar involucrados, no solamente desde afuera, sino yo como bailarín sé lo que conlleva estar sudando, entrenando, retratar el hecho escénico, no es cualquier cosa, es poder que converjan todas las artes escénicas para poder dar un discurso, respetar a todas las personas que están trabajando detrás para poder comunicar algo. Es algo que es de suma importancia y lo que me gustaría compartir mucho es que creo que el trabajo y el estar escuchando a los maestros y el recibir las críticas constructivas y el poder estar buscando y abriéndose puertas nos dan resultados en un futuro y creo que es una parte muy importante que me gusta siempre tratar de tenerlo y de tenerlo como muy marcado dentro de mi proceso porque es lo que me ha abierto puertas, el ser responsable y coherente con lo que quiero y tratar de compartir pues desde la humildad y la responsabilidad. Y ese trabajo pues me ha llevado como a trabajar con compañías reconocidas a nivel internacional y poder seguir aprendiéndome y desarrollarme como profesionista dentro de la danza y dentro de la fotografía, específicamente en la danza contemporánea y poder así congelar y detener un poquito lo que es el tiempo, poder inmortalizarlo. Y es algo es sumamente bello, mágico, porque cada una de las obras es una experiencia y te enfrentas a distintas cosas que no sabes, dentro de que si es en un teatro, si es al aire libre, si es un espectáculo que nunca has visto, entonces, ¿cómo llevas esa responsabilidad de compartir, de tener el respeto de los bailarines, de todo el proceso creativo, de no faltar el respeto y exponer y subir fotografías en donde expones a gente? Entonces, es todo un trabajo que se tiene que tener como en cuenta y creo que dentro de eso, pues poco a poquito, creo que lo que me ayuda muchísimo es el diálogo, es una de las cosas que más rescato, el diálogo con la gente que me ha apoyado y con los profesionistas me ha ayudado un poquito a ir definiendo lo que es dentro de mí la fotografía de danza, que es un punto donde convergen todas estas disciplinas en un hecho escénico. También dentro de eso, quiero mencionar un poquito lo que fue mi primera exposición, que fue una de las cosas un poco también difícil, porque se realizó un proyecto, entonces yo tuve que hacer una selección de 20 fotografías que para mí fue como, pues tengo registrado mi proceso desde el 2015, entonces meterme a la nube, discos duros y hacer esa selección de todo mi proceso creativo fue para mí mágico, pero fue también ver y recordar esas fotografías, por cada fotografía es una experiencia. Recuerdo mucho cómo estaba en ese momento, todo lo que involucraba tomar esas fotografías, las dificultades técnicas, porque a veces pasan muchísimas cosas en escena, tener el respeto del clic, porque a veces el clic dentro de una escena puede ser molesto. Tomar todo eso ha sido como muchas aventuras y espero que me vayan a tener muchísimas más aventuras. Este ha sido el webinar Ser Fado. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.